Antes que nada, muy buenas tardes a todos. La verdad es un gusto poder estar aquí con ustedes. Nos encanta Argentina, sobre todo Buenos Aires, su gente, su cultura. Como decimos, son muy buena onda y la verdad, pues esperemos, disfrutemos esta presentación. Antes que nada, queremos agradecer a las autoridades de Greenbuild Argentina. Muchísimas gracias por permitirnos estar acá y poder compartir esta experiencia con ustedes, al igual que a los directivos de la universidad. Muchísimas gracias por darnos este foro y poder compartir este micrófono. Vamos a darles una semblanza de la experiencia que hemos tenido nosotros en sustentabilidad, en nuestro punto de vista arquitectónico y ciertos ejemplos que hemos realizado en México durante la presentación para poder abarcar un poquito de esto. Para dar inicio, nosotros en el año de 1992 asistimos a un congreso de la Unión Internacional de Arquitectos en Chicago, donde se llamaba Sustentabilidad. En aquel entonces, si les vamos a ser muy honestos, no entendíamos ni en la vida habíamos escuchado esa palabra. Para nosotros era algo totalmente nuevo, no existía en el diccionario, no existía la película de Al Gore, nadie sabía sobre el calentamiento global, había muy pocas noticias sobre ciertos eventos y sucesos del calentamiento global, pero nada más nos preocupaba el hoyo de la capa de ozono en ese momento, ¿no? Nadie se preocupaba de nada más. Y pues nadie, la verdad, tomaba el control sobre el agujero en la capa de ozono, pero desde ese momento, regresando a la Ciudad de México, decidimos incorporar esa responsabilidad o ese pequeño grano de arena que tenemos los arquitectos para poder difundir y extender esta información educativa hacia nuestro mismo estudio, hacia la familia y sobre todo lo más importante, el cliente y el usuario final, para de alguna manera poder contribuir con un pequeño grano de arena al cambio global y a la irresponsabilidad que hemos tomado, la actitud de robarle al planeta en poco tiempo lo tanto que nos ha dado durante millones de años. Yo creo que damos inicio a la presentación. Gracias. Vamos a pasar una semblanza en general de nuestros proyectos. Este es el primer proyecto que realizamos de carácter sustentable. Estamos hablando en el año de 1994 en el Estado de México, muy adjunto a la Ciudad de México. Para los que no han ido, acabando la presentación se apuntan porque tienen que venir a México. Independientemente de ver una buena arquitectura, los vamos a invitar a unos buenos tacos y un buen tequila para compartir con ustedes. Y aquí fue donde la primera incursión que tuvimos y el primer reto era poder convencer al cliente de generar una arquitectura sustentable. El cliente no le veía ningún valor, únicamente nos veía a lo mejor a veces con ojos de nada más gastar dinero y de poder generar de alguna manera un costo excesivo hacia la obra y no de carácter educativo y sustentable y recuperar hacia el planeta. En este caso es el Clubhouse Juvenil del Club de Golf Bellavista, en el cual en su entorno y contexto del lugar, perdón, déjenme nada más aquí el láser. Aquí son casilleros de hombres y mujeres en este punto, un gran lobby en la parte central totalmente abierto. Y lo interesante de la parte arquitectónica y del contexto del lugar era poderle dar aplicaciones. Estamos hablando en el año 94, el edificio cuenta con paneles solares donde le da una cantidad de calentamiento de 38 grados al agua en general, y lo más importante es que prácticamente 10 meses al año genera este calentamiento natural sin usar ningún tipo de combustóleo. Desgraciadamente, bajo las condicionantes climáticas, durante el mes de enero y febrero se requiere de un apoyo de gas LP para poder llegar a los 38 grados centígrados, que de alguna manera darle el sustento correcto. Toda la parte del agua, todo es totalmente reciclable. En su momento nos oían hablar de una planta de tratamiento de aguas y decían, eso se deja hacerlos al gobierno, a los municipios, a la ciudad, porque yo tengo que poner una planta de tratamiento de agua. Entonces los convencimos y vimos el costo-beneficio que tenía en su momento. No se podía llegar en su momento tecnológicamente por costo a llegar a ser potable, pero se reutilizaba en toda la cuestión de los baños a cierto nivel, que también uno se podía bañar con esa agua con plena seguridad y obviamente utilizarla para las zonas deportivas, lo que son alberca y riego en general en toda la institución. Muy importante arquitectónicamente cuidar la quinta fachada para ocultar la estética de esos paneles, darle obviamente la orientación correcta. Y algo muy importante en nuestra arquitectura es la base de la sustentabilidad, es la base de un buen proyecto arquitectónico, de poder dar una semblanza real de una buena orientación
cubrir el asoleamiento naturalmente sin ningún tipo de tecnología, lo más posible al mismo cuerpo estructural y el mismo cuerpo arquitectónico de la edificación, y esto nos va a conllevar a una arquitectura natural, sustentable desde su inicio, antes de aplicarle cualquier tipo de tecnología. En este caso, pues obviamente todo lo que son baños, etcétera, se ventilan y se iluminan naturalmente por la quinta fachada, ya que su horario de uso es de 6 de la mañana a 6 de la tarde aproximadamente, y lo que buscamos mucho es darle la mayor iluminación posible y utilizar lo mínimo la energía eléctrica en todo su entorno. A partir del año 2000 nos empezaron a llegar proyectos de mayor magnitud y sentíamos una enorme responsabilidad de afrontarlos con un conocimiento de lo que estaba pasando internacionalmente. Y en tema sustentable, lo que hicimos es que salimos un poquito a ver qué estaba pasando en el planeta y nos dimos cuenta que las vanguardias en estos temas venían principalmente de Europa. En Europa había muchísima conciencia acerca del confort humano, de la utilización de la luz natural, de la transparencia de los edificios, de la captación de aire natural, etcétera. Veníamos de ver un poquito en los años 80s, 90s lo que pasaba con las iniciativas verdes en Alemania, etcétera. Nos dimos cuenta también que en Estados Unidos había una preponderancia sobre todo por el tema de eficiencia. Siguen siendo muy estrictos con el tema del aprovechamiento en plantas muy ortogonales, muy reticuladas, muy moduladas, en los que el espacio está muy determinado por el dinero, porque la inversión tiene mucho que ver con la rentabilidad de los espacios, entonces hay que aprovechar que se pueda rentar y que se le pueda lucrar al máximo con el último centímetro cuadrado. Y al ser México un país coincidente con Chile en varios de los temas que escuchamos ahorita, tenemos el tema sísmico, pues también nos dimos cuenta que en Japón había un avance importante en cuanto a la integración de la estructuración con consideraciones sísmicas similares a las que tenemos en México, y nos dábamos cuenta que los principales desarrolladores en Japón, opuesto un poco a lo que pasaba en Estados Unidos, que era que en Estados Unidos la persona del desarrollador era un personaje de dinero y que no le importa tanto la arquitectura, sino lo que le importa es el negocio inmobiliario, lo pone por encima de todo. En Japón, estos desarrolladores inmobiliarios eran principalmente las mismas constructoras, que estas constructoras son muy poderosas en Japón y tenían todo un concepto integral de gente que resolvía la arquitectura y la estructura. Entonces sentimos que a partir de ese análisis que nos dimos cuenta que estaba sucediendo en el mundo, teníamos esta gran oportunidad de implementarlo en estos primeros proyectos. Este proyecto de alguna manera incorpora estas ideas, es un diseño del año 2000 y es el corporativo de las oficinas de Banorte en la Ciudad de México, que es uno de los bancos importantes del país. ¿Y qué hicimos? Sentimos que agregamos pequeños detalles que en su suma hacen una gran diferencia en el comportamiento del edificio. Por ejemplo, sacamos terrazas. La gente nos decía, ¿cómo es que vas a poner terrazas en un edificio de oficinas? ¿Qué importancia tiene? Bueno, pues es que el trabajar en un lugar por 8 horas diarias y tener la oportunidad de salir a una terraza, sentir el aire, comerse el sándwich, el pastelito, lo que sea, en la terraza, el café, te da una revitalización durante el día y contribuye a tu desempeño. Ese es un desempeño humano que a fin de cuentas, y se ha mencionado acá y es otro de los temas que queremos decir, el enfoque final y la importancia de todo esto es el ser humano, el que el ser humano se desenvuelva y se sienta confortable y se sienta bien en los espacios, más allá que si el espacio es estéticamente atractivo o no, lo cual siempre es bueno que exista y que se tome en cuenta. La sensación humana es el objetivo principal de la arquitectura y el desempeño o que se cumpla el objetivo para el cual fue diseñado. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos plantas muy ortogonales, plantas en las que la estructuración era muy limpia, en donde toda el área de trabajo de las plantas es muy aprovechable y le sacamos esas terrazas
que las aprovechamos para crear estos espacios en doble altura que permitían estos esparcimientos dentro de la oficina, dentro del área de oficina, y que a su vez le rompían la monotonía al edificio con la estética semicurva, o una sección de una curva en una parte del edificio, y que obviamente hacíamos coincidir esa sección curva con la parte más crítica de asolamiento para aprovechar que esas terrazas sombren el edificio. Entonces, ¿qué hacíamos? Tratábamos, como se dice en México, matar varios pájaros de un tiro, ¿no? Con la terraza dábamos un tema humano, un tema de esparcimiento, sombreábamos el edificio, mejorábamos o digamos aportábamos a la estética que rompiera esa monotonía ortogonal que venían de los típicos edificios corporativos americanos que se encuentra uno en todas partes a las orillas de las carreteras, y bueno, es lo que tratamos de proporcionar como uno de los muchos ejemplos de sustentabilidad. Cuando nosotros empezamos estos conceptos, la gente nos veía en México como locos, y aquí está el mejor ejemplo. Acá está un edificio vecino que se construyó exactamente al mismo tiempo, y ese es un ejemplo de lo que pasaba en México y en muchas ciudades de Latinoamérica en los años 90, en los 80, ni se diga, 90, inclusive en los 2000. ¿Qué pasaba? Se hacían edificios espejo en los cuales se divorciaba todo el exterior del interior, en el cual era totalmente ilógico porque casi había que prender la luz porque dejábamos de meterle luz, y sin embargo en la noche cuando cuando la luz existía en el interior y la ciudad se encendía, uno no veía para afuera porque se reflejaba hacia adentro. O sea, lo más antinatural del mundo para tener un espacio de trabajo en contacto con el exterior. Cosa opuesta, nosotros decidimos meter un edificio transparente y nuestros clientes nos decían, pero ¿cómo transparente? Se va a ver el escritorio con el sándwich desde afuera. Decíamos, no pasa nada, o sea, que se vea la vivencia del edificio desde afuera, mientras sea un tema que se ordene, que se regule, va a tener que ver con la dinámica del edificio, y eso es algo positivo. Aquí vemos también, en México uno de los temas críticos es el estacionamiento. Entonces, por ejemplo, la reglamentación pide cierto número de estacionamientos, nosotros aquí metimos el 60% más de solución de estacionamiento, y lo vemos desde un punto de vista también como algo sustentable, porque mientras las autoridades no nos resuelvan problemas de transporte público, no hay de otra, la gente va a seguir llegando en los autos y tenemos que resolver ese tema, porque es un tema de tráfico, un tema de contaminación, etcétera. Lo que hicimos en las terrazas es que parte de las terrazas las bloqueábamos, y parte de las terrazas, de la superficie, la dejábamos con una rejilla que permitía cierta transparencia, con la idea de que esa rejilla fuera permeada con los años, con plantas que se fueran de alguna manera transmitiendo de un nivel a otro, cosa que desgraciadamente nuestro cliente a fin de cuentas no implementó por razones diversas, pero bueno, esa era un poco la intención, ¿no? De tener como un jardín colgante en una zona indefinida entre el exterior y el interior del edificio, y que formara como un gesto de ese elemento verde. El edificio también, para nosotros es importante que los edificios dialoguen con la ciudad. Tratamos de que en muchos de nuestros edificios haya esa interacción, principalmente en términos, por ejemplo, de iluminación. En este caso, pues es un edificio que se pinta con iluminación en tonos, en este caso un festivo mexicano, seguramente cuando ganamos algún partido del mundial, bueno, no, entonces quién sabe si fue entonces, no, en alguna otra ocasión, y bueno, pues eso es un poco de la dinámica que le ponemos a los edificios. Algo importante que se refleja mucho también en la parte sustentable, nosotros somos fieles creyentes de la modulación. Nosotros, hoy en día, muchas empresas nos pueden generar materiales a módulo del edificio, pero cotidianamente el módulo que prevalece es el de 1.22-2.44. En nuestro caso, todos nuestros proyectos son modulares de 1.22 por 1.22 y en altura 2.44, o sea, utilizando entre pisos de 4.88, y eso nos permite generar un residuo o desperdicio cero al cliente, y obviamente ahorramos dinero, y lo más importante es que no hay que reciclar nada, y con suerte muchas veces en nuestro país uno tira las cosas a la basura y difícilmente las reciclan con responsabilidad. Y como dicen por ahí, el que modula, Dios lo ayuda. Funciona. Este es otro proyecto que hicimos en el año 2000, es un edificio adyacente
a un deportivo ubicado en la Ciudad de México, en el cual se realizaron los Juegos Macabeos Panamericanos en la Ciudad de México. En este proyecto encontramos una alberca olímpica en el exterior, una media alberca olímpica de 25 metros en la planta baja con una puerta corrediza que se abre y se integra a la alberca olímpica exterior. En el primer nivel tenemos un gimnasio cardiovascular con diferentes salones de diversos usos para el deporte, y en el tercer nivel encontramos la cuestión de todo lo que son las áreas deportivas. Este edificio conlleva a toda la cuestión de sustentabilidad, tiene paneles solares de calentamiento de agua en toda la parte de la superficie, paneles también de generación de luz no los tiene, se dejó la preparación por una cuestión también de términos de recuperación de inversión, y esto obviamente todavía en México siguen siendo tecnologías de alto costo, las cuales yo creo que el gobierno debe de adjuntarse para dar mayor facilidades y poder ser más operable. Esa es la parte de la alberca por medio de ionización, ya no de cloro, también para ser más amigable con el medio ambiente. Los sistemas de aire acondicionado son sistemas de nueva generación que reducen las partículas de plomo, que son muy altas en la Ciudad de México, para generar un ambiente propicio para la ejecución del deporte. Aquí vemos lo que es en el primer nivel el gimnasio cardiovascular, una doble pantalla ventilada que nos permite un flujo natural de ventilación cruzada en las áreas de mayor influencia como es la alberca y la cuestión del gimnasio. Este es el tercer nivel de usos múltiples para voleibol, básquetbol y fútbol de salón, con un jogging perimetral, iluminación indirecta, y lo más importante es la ventilación cruzada y el mayor desempeño de luz natural al interior del edificio con cristales de alta tecnología. En México los llamamos cristales Low-E en su preferencia, que eso genera un ahorro muy importante a la carga térmica y al desempeño del aire acondicionado en todo el interior del mismo. Este es un proyecto en el cual estamos trabajando ahorita, nada más como muestra un poquito para ponernos al tiempo. Este es una casa que estamos integrando, que como se ha hablado aquí, alguien hizo un comentario que me pareció muy inteligente, que es qué pasa con todo lo que ya existe, no lo que hagamos a futuro, sino todo lo que existe. Y ese es uno de los problemas reales, porque ese es en donde nos tenemos que enfocar para ponerlo en términos de sustentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues el integrar proyectos, en nuestros proyectos tratamos de integrar mucho temas de arte, lo vamos a ver más adelante, temas de reciclaje, de intervenciones, etcétera. Este es un edificio, vamos un poquito más adelante, donde lo que tratamos de lograr, y es un poco más allá de la sustentabilidad, es que todas las partes públicas del edificio las pusimos en los niveles superiores para que haya una repartición para todos los condóminos del edificio y puedan disfrutar en digamos, este Tetris complejo de soluciones de diferente tipo por temas comerciales, que puedan permitir que toda la gente tenga disposición en las partes altas del edificio, todas las áreas públicas como son la piscina, gimnasios, terrazas, lugares de esparcimiento, etcétera, ¿no? En la parte superior y gocen de unas vistas pues muy interesantes. Este es un proyecto que estamos diseñando ahorita en Alpine, en New Jersey. Es una casa que está en construcción. Este es otro proyecto. Me voy a enfocar nada más en algunos, porque tenemos muchos ejemplos, y para que tengan una idea un poco de la diversidad de proyectos en los que estamos trabajando, pero a lo mejor nos vamos a enfocar nada más en algunos para hacer mención. Este proyecto es interesante porque no se construyó, pero nos gusta enseñarlos porque es como un edificio corporativo de embajadas en El Salvador, que es un país que no tiene muchas representaciones internacionales porque en muchos países no tienen el presupuesto para estar representados en países tan pequeños. Entonces lo que propuso nuestro cliente era que le demos en un edificio con mucho criterio climático, porque El Salvador tiene un clima pues muy caliente predominantemente todo el año, que sea un edificio que pueda reunir las diferentes representaciones de embajadas con un muy bajo costo y compartir todas las funciones entre varios países. Otro de los edificios que hemos hecho sustentables en la Ciudad de México. Nos gusta mucho jugar con estas indefiniciones entre lo que es interior y lo que es exterior, como que no se entienda muy bien dónde termina y dónde la piel del edificio y dónde se delimita lo que es interno y externo, un poco como para romper esa barrera entre lo que es interno y lo que es externo, que puedas de alguna manera pasar de un espacio a otro y que esa transición te invite a que salgas del edificio y te conectes un poco con el exterior. Es un edificio que está en proceso de diseño en la ciudad de Guadalajara.
todos, como van a ver por ejemplo en este proyecto, y lo hemos usado en varios proyectos, tenemos algunos elementos horizontales y algunos parteluces verticales, dependiendo de la orientación. En México obviamente es opuesto a lo que tienen ustedes en el Cono Sur, entonces lo que cuidamos es más la fachada sur y la fachada oriente y poniente. La fachada sur, que es la fachada, digamos, donde más se carga térmica durante el día tenemos, es la que por lo general cuidamos. Regrésate una nomás. Es la que por lo general en la fachada sur. Perdón. Perdón, bueno, en la fachada sur es donde cuidamos mucho, y ahorita voy a poner unos ejemplos. Me voy a remontar un poquito a un proyecto de los primeros que trabajamos en el año 1994, es el edificio de Coca-Cola FEMSA en México. Es un proyecto donde también empezamos a usar criterios donde parasoles en las fachadas en las que más lo ameritaba. Estos parasoles los separábamos de la fachada para que de alguna manera podamos pasar entre el parasol y la fachada y limpiar el edificio con la canasta que le dé el mantenimiento apropiado. La separación del parasol estaba calculada para que en las horas pico de asoleamiento diera el sombreado y se proyectara el sombreado sobre el área transparente del cristal. Aquí vemos cómo esto es opaco y aquí este es el área transparente del cristal. Entonces, cómo este elemento le generaba la sombra al lugar más crítico, en las horas más críticas en el proceso de un año, en el ciclo de un año. Y bueno, cerrábamos las fachadas en las partes, digamos, que más asoleamiento tenían, y donde el sol cambiaba durante el día, pues lo íbamos manejando con esas protecciones. Pero en realidad el ejemplo del edificio pasado, lo que es interesante es que era un edificio realmente no muy eficiente, fue de nuestros primeros experimentos o nuestras primeras incursiones en temas de eficiencia, y cómo de 1994 que diseñamos ese edificio a los que enseñamos después en el 2000 hubo un cambio importante en mucha más conciencia. Apenas empezaban los conceptos que se difundían ya a nivel masivo en el 94, y hubo un cambio muy rápido del 94 al 2000 en donde de repente esto se empezó a permear con mucho más estudio, con mucho más entendimiento y con datos técnicos de lo que significaba ahorrar en todos los sentidos del funcionamiento de la operación del edificio, ¿no? Este es otro proyecto ubicado en Veracruz, en México. Es un proyecto en el cual es departamental, de alta eficiencia en cuestión de sustentable. La primera torre está totalmente terminada, la segunda torre se encuentra en construcción, dando cierto carácter de amenidades igual en las partes altas con la mejor visual. Y lo más importante de aquí es el ahorro de energía, sobre todo en el aire acondicionado. Generamos ventilaciones cruzadas naturales dentro de los departamentos y han generado una muy buena eficiencia en el ahorro del consumo eléctrico. Diferentes visuales del mismo proyecto. En el año 2010 terminamos un proyecto que es el Museo Memoria y Tolerancia. Memoria y Tolerancia significa la parte del museo que recuerda los genocidios que han sido perpetrados por el hombre y que son reconocidos por la ONU o que están en proceso de reconocimiento por la ONU, y tolerancia es la parte del museo que muestra que una vez aprendido, estudiado lo que la historia nos ha demostrado en estos ejemplos de lo más desafortunado del hombre, lo que tenemos que hacer como seres humanos para evitar que esto se repita y para educarnos y aprender a vivir en coexistencia pacífica y con respeto. Es un proyecto que ha sido pues presentado en varios foros y ha recibido varios premios a nivel nacional e internacional. Es un proyecto en el que son aproximadamente 7,000 metros cuadrados de construcción, de los cuales la mitad es exhibición, y en corte lo que hicimos nosotros, y ahorita lo van a ver en las fotos, es que como parte nosotros queríamos que la arquitectura del museo sea un poco el representativo de la fuerza del tema del museo. Entonces, más allá de la implementación de los materiales, de cómo los espacios se tenían que trabajar, sentimos que tenía que haber un significado, como en inglés se dice un statement, tenía que haber una transmisión de una idea fuerte. Entonces, ¿qué hicimos? Como parte del proceso digamos, el programa arquitectónico venía un memorial de los niños que han sido masacrados en la historia de los genocidios. Es un número
más o menos como de 2 millones de niños que han sido, digamos, ejecutados por iniciativas de discriminación, entonces a través de la historia, o más bien en los años recientes de la historia. Y decidimos que por tratarse de niños, ese podía ser un elemento que lo podíamos convertir en el símbolo del edificio, y hay memoriales en el proceso del edificio que recuerdan diferentes eventos históricos, pero los niños sentimos que se tenía que tratar diferente y no pasar de repente de un espacio a otro. Entonces sacamos este memorial de los niños, lo colgamos del centro del espacio abierto del atrio del museo y lo invitamos a intervenir el cubo flotante con artistas mexicanos. En este caso la piel la hizo, bueno, de hecho es un artista holandés que vive en México, que es Jan Hendricks. Trabajamos con varios artistas en toda la integración del edificio, como puede ser este mural que es de un artista mexicano también, y de alguna manera este memorial lo colgamos y es un poco como que la transmisión de la fuerza del museo, ¿no? El que cómo es que el ser humano puede llegar a ser tan estúpido como para quitarle la vida a un niño por un tema de discriminación o por cualquier tema, ¿no? Pero en este caso por el tema del museo de discriminación. Son diferentes visuales del museo. Obviamente el museo comprende zonas de exposiciones temporales, exposiciones fijas. Primero el recorrido se empieza por la parte de arriba del museo. Estos son algunos de los espacios internos que tienen la parte de memoria. Son diferentes. Para nosotros también es muy importante en el museo, antes de entrar a la exhibición, que es una exhibición laberíntica y que la idea era esa, que pierdas como que todo contacto con el exterior y que no te metas como a un estudio de algo terrorífico de la historia en la parte de memoria. Antes de entrar al museo, lo último que ves antes de entrar a esa parte museográfica es que te paras en la plataforma que es arriba del cubo, y lo que se ve son elementos de la ciudad que nos representan 500 años de historia a la vista. Tenemos edificios de hace 100 años, edificios de hace 300 años, el Parque de la Alameda que se trazó hace 500 años, en fin, todo el contacto con la historia y con el exterior de nuestra ciudad antes de entrar a ese recorrido. El museo, conjuntamente con el Museo Sumaya, fueron los primeros edificios sustentables certificados en México, y en el año del 2012 ganamos el premio IMEI, que es el premio al mejor edificio sustentable de México. Este edificio también ganó el premio IMEI, que lo hemos ganado 4 veces con diferentes edificios en temas de sustentabilidad. Este es el corporativo de Movistar, de Telefónica Movistar en México. Es un edificio que de alguna manera tiene 10 subsuelos de estacionamiento. Es una excavación de 30 y tantos, 40 metros. Tiene una parte, digamos, corporativa de oficinas muy eficiente, y se va disminuyendo conforme las oficinas se van volviendo más directivas. También se localizó el comedor en una parte alta para que todos los usuarios puedan salir a estas terrazas y puedan tener de alguna manera un contacto con el exterior. El tema principal que quisiéramos resaltar de este proyecto es su estructura, porque más allá de todos los elementos de asolamiento, de captación de sol, de máxima iluminación hacia el interior, de pisos elevados para poder cambiar toda la tecnología en cualquier momento, de sembrar, de proteger las fachadas con un 50% de paneles sólidos para reducir la ganancia térmica, de las terrazas como lo presentamos en el edificio de Banorte también, donde nos apoyamos de estas terrazas para proteger el edificio en los ciclos más soleados. Por ejemplo, esta fachada y esta fachada son las que más le pega el sol durante el día, entonces decidimos esta fachada de plano cerrarla y meter todos los servicios, y ya más hacia la tarde, donde se disminuye un poco la carga térmica, de alguna manera ya en un poniente diagonal metíamos las terrazas donde menos ganancia térmica hay. En México, en la Ciudad de México en particular, en las mañanas amanece siempre muy fresco, entonces no es tan importante protegerte desde muy temprano en la mañana, sino que la ganancia térmica empieza después del mediodía. Estructuralmente, esto fue una idea de un gran ingeniero mexicano. Nosotros
Por temas sísmicos tenemos que trabajar mucho con unas soluciones de ingeniería con mucha creatividad, y fue de don Enrique Martínez Romero, en paz descanse, que fue un gran ingeniero mexicano, que se le ocurrió, en base a nuestro interés de hacer un edificio sumamente eficiente espacialmente y flexible y versátil en los interiores, por temas corporativos transnacionales, se le ocurrió que podía resolver el edificio con unas vigas Vierendel, que esas vigas Vierendel pasan, digamos, en el nivel 1, están en el eje A, y luego están en el eje C, y luego en el nivel 2, la viga Vierendel está en el nivel 2, en el eje B, en el B, en el nivel 4, y se van alternando como traslapándose. Y todo esto, pues para hablar de esto en un edificio de estos 118 metros de altura, en una zona sísmica, créanme que es una respuesta atrevida ingenierilmente. No, si nos regresamos una, por favor. Aquí vemos cómo la planta queda muy libre, donde aparecen estas dos patitas en los pisos nones, que son estas dos patitas rojas que vemos acá, y en los pisos pares aparece por ahí una sola patita, porque ¿cómo se llama? Esta viga Vierendel viene en este eje y viene en las orillas. Entonces, de repente, en los pisos nones aparecen dos patitas que no son columnas, y en los pisos pares una sola patita. Y así logramos una planta de 1.500 metros cuadrados simplemente con una sola obstrucción vertical metálica, y nos da una apertura extraordinaria. No sé si se alcanzó a ver un poco nada más la foto de la planta. Aquí se aprecia cómo queda una planta totalmente libre de columnas, y bueno, esto no se puede lograr en todos los proyectos porque tiene ciertas condicionantes para que se logre, pero si nos regresamos a la planta baja, perdón, al sótano, aquí podemos ver cómo sí la estructura de las columnas sí baja completa en el sótano, y arriba desaparece este eje y los 10 niveles de sótano. El lobby. Este es un proyecto el cual estamos trabajando actualmente, es un centro cultural en Miami, en el cual obviamente los volados y el estudio de la carga térmica es el factor primordial dentro del ahorro de energía que queremos buscar en el complejo. Obviamente, bajo ciertas cuestiones litúrgicas, al ser una sinagoga, el muro principal del lado izquierdo obviamente genera un bloqueo solar, sobre todo dando al este por cuestiones litúrgicas. Bloqueamos directamente a la parte de lo que es el templo principal y generando volados importantes para dar un bloqueo del asoleamiento también en la parte poniente de la edificación. Este es otro proyecto, realizamos el residencial World Trade Center, lo pasamos muy rápido, también del ámbito sustentable, recién terminado, de aproximadamente 600 departamentos. Este City Rent, también actualmente en proceso de renta de suites tipo hotel. Este es otro corporativo, Angelópolis, también precertificación LEED Oro, actualmente también en construcción en la ciudad de Puebla, donde es corporativo y área comercial en la planta baja. Obviamente, donde mayor bloqueo debe de haber en la parte poniente de la edificación, por medio de estos parasoles que se presentan en todo lo largo de la fachada norte, donde mayor incidencia también solar hay, obviamente con el juego de sólidos y vanos. La parte del deck, en la parte de la azotea, aprovechamiento toda la parte verde. Este es un proyecto que está también en diseño, cercano a empezar su construcción. Decidimos pues también subir todas las amenidades del edificio en una parte alta para gozar de todas las vistas de la ciudad. Otro de los edificios corporativos que hemos hecho con los mismos conceptos de protección de doble fachada, terrazas ocultas y todo lo que hemos mencionado en temas de modulación, etcétera. Este es el corporativo de Danone en México. Otro de los edificios corporativos en Guadalajara es el corporativo de Oracle. Este se encuentra en proyecto en Manzanillo. Aquí vemos un poco lo que les mencionaba, por ejemplo, en lo que es la fachada poniente, tenemos estas protecciones horizontales, y lo que es la fachada sur, tenemos estas protecciones verticales, porque el sol se va cargando hacia el sur y va viniendo, digamos, lateralmente hacia el sur, del oriente al poniente. Entonces, en el sur decidimos meter
estas protecciones verticales que le van dando más sombreado que si fueran paralelas, que si fueran horizontales, y ya en lo que es el poniente franco, pues una protección horizontal da un mayor grado de sombreado directo sobre el edificio que la vertical. Este es el mismo concepto para otro proyecto que no se construyó. Esta es una bodega de vinos en la parte de viñedos del norte del país. Otro proyecto residencial en la Colonia Condesa en la Ciudad de México, también sustentable. Y este edificio es un edificio que acabamos de terminar recientemente, también es Lidoro, es un corporativo en pues una de las, digamos, zonas más reconocidas de México. Para los que han estado en el Distrito Federal es la Avenida Reforma. Un poquito más adelante aquí se alcanza a ver el Ángel de la Independencia, que es otra glorieta quizá la más importante o más reconocida de la Ciudad de México. El edificio tiene una característica, bueno, tiene muchas características que lo delimitaron. La primera es que el ancho del terreno es de 16 metros y se evaluó tanto el costo de la tierra en esta parte céntrica de la ciudad que el propietario acomodó el lugar, quería aprovechar su terreno de 16 metros, trató de comprar terrenos vecinos y ya no pudo comprar más, y a pesar de la dificultad, digamos, de la esbeltez del edificio, decidió desarrollar el proyecto. Es un edificio, tenemos 125 metros de altura, el edificio tiene 16 metros de ancho, entonces como comprenderán el tema estructural pues fue el primer tema que prevaleció en la definición del proyecto. Luego otro tema es que por reglamentación local el edificio por la parte de la calle de atrás se tenía que ir remetiendo, se tenía que ir escalonando conforme iba creciendo la estructura, y aprovechamos esos escalonamientos para generar diferentes volúmenes. Ahorita lo vemos un poco más claro en las diferentes, pero lo que podemos resaltar aquí es el tema de la iluminación, que no se ha implementado en el edificio, está listo para contratar el tema de la iluminación, pero desgraciadamente no se ha implementado, donde nuestra idea es que todos estos balcones se encienden y pueden generar juegos de iluminación, se pueden prender de colores, podemos hacer un reloj urbano donde se pueden prender diferentes niveles a diferente hora del día, etcétera. Esta es una vista en la parte posterior del edificio. Aquí vemos los remetimientos que se iban generando por reglamento. Esto nos dieron chance de que nos brinquemos digamos, este corte en esta parte acá, con la intención general del edificio, ya que caía encima de nuestro propio terreno, pues el gesto principal del edificio es el que se pueda mostrar como un yenga en la parte alta del edificio. Aquí vemos todas las terrazas que tiene el edificio, que todo está naturado. Vemos como cada una de las terrazas y todas estas terrazas el edificio tiene terrazas en todos los niveles, como todos los niveles de alguna manera, o sea, tienen obviamente contacto con el exterior. No sé si nos podemos regresar un poquito al anterior. Y esta es una planta, ven la complejidad, o sea, cómo el edificio tiene los 16 metros al frente, se abre en la parte de atrás. Pudimos resolver algo de estacionamiento en el mismo edificio y enterrado 5 niveles, y otra parte del estacionamiento en un terreno adyacente posterior en la parte de atrás. Aquí vemos ya la preparación, digamos, de los cristales que están listos para recibir la iluminación, que se mimetiza un poco con la fachada y se integra en el edificio. Y también vemos cómo estos volúmenes son los que de alguna manera el remetimiento de estos volúmenes fue lo que fue dando el partido arquitectónico de la volumetría masiva con la que quisimos jugar. Como es un edificio que está localizado en una zona muy histórica en la Ciudad de México, sentimos que nuestro acercamiento tenía que ser muy neutro. El edificio se mimetiza un poco, fuera de su audacia o de su modernidad, sentimos que se logra mimetizar en el entorno, digamos, cromático de la ciudad. Y tiene en la parte alta unos espacios, lo que es la caja final del edificio, que es toda cerrada. Tiene este espacio que es abierto hacia el cielo, donde es un espacio de esparcimiento, y bueno, ahora es la oficina de Foster, que ganó el aeropuerto de la Ciudad de México, tomó este espacio en su oficina en la Ciudad de México para
diseñar el edificio, pero bueno, el aeropuerto. Aquí vemos un poquito lo que les mencionaba, ¿no? Con los diferentes cortes que tiene estos volúmenes. Este realmente es el mismo paño del edificio, pero para trabajar un poquito más la verticalidad, que era nuestra intención, rompimos el colorido del edificio, dando esto como un volumen posterior, este como el gran volumen vertical alto, y con la cromática, si ven ustedes, la cromática es como la cromática que persiste en la Ciudad de México. Este es un edificio en Culiacán, en Sinaloa, es una parte muy caliente del país, todo el año es muy caliente, entonces también tenemos una fachada sur totalmente ciega, con unas pequeñas iluminaciones para los servicios del edificio, una fachada oriente, que es la de allá atrás, esta es la norte, que está totalmente abierta porque no le pega el sol unos 15 días al año, muy poquititos grados, se inclina unos 4 grados como inclinación máxima, y con unos pequeños parasoles en la parte de arriba ya sombreas prácticamente toda esa fachada, y todo lo que es la fachada oriente y poniente, que son las dos delgaditas, pues la tenemos totalmente protegida, porque el tema del asoleamiento y del calor en Culiacán es un tema ultra crítico. O sea, son diferentes proyectos también en los que hemos trabajado en la Ciudad de México. Polanco. Este es un proyecto que está ahorita bajo diseño, es un proyecto de usos mixtos en el DF, donde nuestra idea es meter la calle a toda la parte baja del edificio, en donde la interacción que puede existir en la calle es meterla totalmente al predio, tratar de integrar, digamos, que no haya una separación física ni clara entre lo que es la circulación de la calle, el tema peatonal y lo que es el interior, que se mimetice totalmente, jalando un poco al transeúnte y creando ciudad, un poco como lo que se ha mencionado un poco aquí en los paneles, ¿no? Tratar de crear sinergias entre los edificios y las ciudades. Este es un puente que diseñamos, que está en proceso de diseño ejecutivo ahorita para la ciudad de Zacatecas. Este es un proyecto que es consecuencia de la ciudad de gobierno de Zacatecas, que la vamos a ver ahorita. La ciudad de gobierno de Zacatecas, que es esto, es un proyecto que también tuvimos la suerte de ganar el mismo premio que ganó Carlos Sot que enseñó su galardón en el Property Award. Nosotros ganamos el premio en el año pasado por este proyecto de el edificio de gobierno, instalaciones de gobierno. Entonces, este proyecto en la ciudad de Zacatecas es una ciudad muy pobre en el país, es un estado, una provincia muy pobre, y tenía unas oficinas en la parte céntrica de la ciudad, es una ciudad muy histórica, y eran unas oficinas muy ineficientes, porque estaban en edificios que tenían columnas muy grandes, muros muy anchos, espacios que no eran diseñados para hacer oficinas, eran edificios históricos, y le propusimos al gobierno, se hizo una licitación para sacar la ciudad de gobierno fuera digamos, las oficinas de gobierno al exterior de la ciudad, y nosotros, como parte de la propuesta, con la persona que nos contrató a nosotros, porque nosotros no nos invitó el gobierno, nos invitó un particular que es quien hizo el concurso, la licitación, y él lo ganó, le propusimos como plan integral el que si se salen de esos edificios de gobierno y los reciclan y los vuelven hoteles, centros culturales, en fin, les dan usos nuevos, revitalizan el centro de la ciudad primero que nada, le obtienen un ingreso a esos espacios como gobierno, el gobierno aporta la tierra, que tiene mucha tierra el gobierno, el inversionista privado mete el dinero para construir estos edificios actuales, y el gobierno se queda con las oficinas actuales que las va pagando a 30, 40 años, y las va pagando parte con los ingresos que tiene de estos edificios históricos ineficientes que fue dejando y que tienen los usos adecuados para ello, como hoteles boutique, restaurantes, etcétera, centros culturales, etcétera. Y bueno, esto es un poco el proyecto, es un gran campus de alrededor de 15 pabellones, que cada uno de estos pabellones es una diferente dependencia de gobierno, todas las dependencias tienen sus condiciones. Lo que quisimos hacer fue una integración de una variación de elementos con estética, pero dentro de un mismo lenguaje arquitectónico, que cada edificio tenga su propia identidad.
que sea correspondiente a su propio uso, porque no es lo mismo la Procuraduría que la Secretaría de Finanzas, que la Secretaría de Salud, o etcétera. Tienen, aunque parecer, valga la redundancia, un mismo fin de oficinas, tienen diferentes imágenes, diferentes nexos con el público, diferentes situaciones, y fuimos estudiando cada una de ellas para tratar de generar estos pabellones con su propia independencia. También integramos una reminiscencia histórica en el proyecto. Por ejemplo, en este caso, todos estos elementos fueron retomados de elementos prehistóricos o prehispánicos del estado de Zacatecas, fueron reinterpretados y se dejaban a propósito con ciertas posibilidades de intervenciones artísticas. En este caso, por ejemplo, dejábamos las bancas en concreto para que un artista local pueda intervenir las bancas y podamos de alguna manera incorporar el arte local con elementos de reminiscencia histórica. Luego toda la piedra que se sacó del terreno se utilizó para reciclar todos los temas de landscape y de generación de caminos y de taludes, aprovechando la misma ruptura de la montaña. Toda la cuestión de la captación del agua se genera en ciertas plataformas o ciertos espejos de agua para reutilizarlos para la parte de los edificios. En Zacatecas es una zona muy desértica, llueve definitivamente ciertos días al año y es muy importante recaptar esta agua para recircularla y obviamente generar el mayor aprovechamiento en cuestión sustentable. Vemos, por ejemplo, dentro de las reminiscencias, pues los arcos de los acueductos, que son elementos históricos de la ciudad de Zacatecas. Nosotros los reinterpretábamos en una forma moderna y los integramos como ejes compositivos del proyecto. Estos elementos también son de una reminiscencia histórica, que eran unos hilos, y perdón por la C, aquí es con S. Vamos a ver quién escribió eso en nuestra oficina, pero bueno, lo peor es que ya lo vi como 3 veces y no lo hemos cambiado. Pero bueno, estos hilos son reminiscencia histórica y los convertimos en ese lugar donde te vas a tomar la foto para sacarte la licencia. Bueno, ahora ya es digital, pero sacas copias si necesitas sacar copias, te venden un café, etcétera, y todo eso, digamos, lo utilizamos como elementos arquitectónicos que enriquecen el entorno del proyecto, ¿no? Recientemente tuvimos la suerte que nos invitaron a participar en la Bienal de Venecia. De hecho, de aquí partimos para Venecia porque no hemos tenido oportunidad de estar ahí. Nos vamos a por lo menos tomarnos una foto aquí en la exhibición que hicimos, donde lo que hicimos fue un panel como de la contradicción. Es lo que nosotros tratamos de hacer, y lo describe en este texto, ¿no? Aquí es la línea de la conciencia, en donde pusimos 15 elementos que nosotros consideramos son las desgracias que está viviendo hoy en día la humanidad. Me parece muy interesante que vengamos aquí a estos foros a hablar de sustentabilidad, de arquitectura, de bienestar, pero siento que tenemos unos problemas tan terribles en el mundo que todavía nos están pesando tanto más que lo que estamos hablando aquí, que tenemos que resolver y que tenemos que afrontar, y son mostrados aquí en estos 15 puntos, ¿no? No vale la pena entrar cuáles son, pero pues saben ustedes, la pobreza, en fin, puros temas trágicos. Pero en fin, es un poco lo que trata de mostrar esa muestra, que es la contradicción entre lo grandioso que puede hacer el hombre. No edificios que estamos haciendo nosotros no son grandiosos, simplemente el avance que puede tener el hombre y esta situación tan desafortunada que seguimos viviendo como sociedad internacional y que no estamos haciendo mucho al respecto. Ya próximos a terminar, por lo general nos afiliamos o intentamos sacar información sobre el calentamiento global y cuáles son las consecuencias que ha habido. Y ha habido mucha discrepancia entre unas fundaciones, unas sociedades, gobiernos, tipo green building, etcétera. Y lo que hemos hecho es que nosotros nos abocamos a hacer nuestro propio estudio de por qué el calentamiento global. Y el resultado que vamos a mostrar a continuación es algo que lo logramos hasta el 2006. Si les pongo más adelante el resultado al 2014, yo creo que no lo puedo mostrar porque es triple X, pero yo creo que estas son consecuencias importantes también del calentamiento global. Es la contundencia de que sí existe, y bueno, tiene que ver con tu presentación que acabas de decir. Para nosotros, pues ese es nuestro estudio profesional.